apostasía. Levante su mano. Empiece no a declarar, sino a desatar mandatos. Becas a la existencia, negocios a la existencia. Vamos. Cáncer, muera. Dinero que no existe, viene en camino por tu decreto. Shita rapakashita. My God, I feel the power in my mouth. I feel the power in my mouth. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases: yo declaro que todo lo que haga prosperará? Declaro bendición sobre mi hogar y mi familia. Declaro que Satanás no me tocará. Declaro que ninguna enfermedad me afectará. Declaro bienestar y prosperidad, etc. ¿Pero realmente esa práctica es bíblica? El único que tiene el poder de decretar o declarar es Dios, porque Él es el Rey de Reyes, el único Dios y soberano. Nadie le da instrucciones de qué hacer. Él tiene el poder y la autoridad para realizar lo que le plazca. Deuteronomio 26:16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vemos que el único que manda y decreta es Dios. Nosotros como pueblo nos corresponde cumplir y poner por obra sus mandatos. Hoy en día escuchamos con más frecuencia que el pastor o líder quiere tomar el lugar de Dios declarando y decretando lo que la gente quiere oír. En muchos de los casos son palabras de bienestar y prosperidad a corto plazo. ¿Será bíblico decretar prosperidad, éxito empresarial o felicidad? Todas estas supuestas declaraciones interrumpen el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie en este mundo decide qué pasa o pasará en nuestras vidas. Estas congregaciones basan su doctrina en una errada interpretación de Apocalipsis 1:6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con esto enseñan que como hijos de Dios tenemos el derecho de ser reyes, de ejercer poder y autoridad en su nombre para resolver problemas, circunstancias adversas, para atar y desatar, que con nuestra boca tenemos que confesar lo positivo y que nadie nos puede tocar, pues supuestamente somos reyes y sacerdotes. El problema en este pasaje es la traducción. Si tomamos en cuenta que Juan escribía a las asambleas de los nuevos creyentes de ese entonces, el idioma que más predominaba era el griego. En los manuscritos originales encontramos lo siguiente: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Incluso en la primera traducción al griego utilizan la palabra basilea, que quiere decir reino. Entonces realmente Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes a su servicio. Recordemos que un sacerdote es una persona apartada para servirle a Dios. Más adelante, en Apocalipsis 5:10, repite las mismas palabras: y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Recordemos que los que resucitemos en el reino milenio, reinaremos junto con Él. Esto lo reforzamos con Apocalipsis 20:6, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entonces concluimos que la participación de cada persona encargada de proclamar el mensaje de Dios no debe de ser decretar. Más bien, su deber es informar acerca de los decretos y estatutos de Dios. Continuando con esta investigación, encontramos que Dios Padre ya había establecido estas palabras a su pueblo, y la encontramos en Éxodo 19:6, que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Podemos concluir que Juan no estableció nada nuevo en las Escrituras, sino que escribió en el Apocalipsis las palabras que Dios ya había establecido desde un inicio. Recordemos que la Biblia se interpreta por sí misma y no puede contradecirse. Al autonombrarnos reyes, le estaríamos restando autoridad al único Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos ir en contra de lo que Dios ya estableció. Otra cita favorita de este movimiento carismático y positivista lo encontramos en Juan 14:12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Con esto se basan en que tenemos la autoridad de hacer cosas mayores a las que él hizo. Enseñan que tenemos más poder que Cristo, pero si ponemos atención al versículo, no se refiere a maravillas o prodigios que pudieran hacer a diestra y siniestra estos pseudopredicadores. ¿A qué se refiere entonces Jesús con esta cita? Es obvio que a la promulgación de la palabra y a los milagros como evidencia del reino de Dios en esta tierra, mas no como práctica preponderante en los milagros, pues nadie ha podido hacer más de lo que él hizo. La clave está en la parte donde dice, las obras que yo hago. ¿Qué obras, tareas o trabajos vino a hacer? A predicar el mensaje de salvación del Padre y a hacer su voluntad. Y más adelante dice, porque yo voy al Padre. Se refiere que al subir a la diestra del Padre ya no podría continuar con su trabajo de predicar físicamente. Entonces no se refiere a milagros, prodigios o poder, solamente a la extensión de su reino, es decir, a la expansión de su mensaje a abarcar mayor territorio y esparcimiento de su palabra. El alcance que tuvo Pablo en sus viajes misioneros fue mayor al de Jesús. Hoy en día se predica a más gente en todo el mundo y todo esto gracias al Espíritu Santo que nos dejó el Padre. En los siguientes versículos vemos que todo lo que pidamos debe de ser en su nombre, siempre y cuando hagamos su voluntad. El peligro de estas congregaciones es el uso excesivo de decretar positivo. Usted debe saber que estas prácticas se basan en la metafísica de Aristóteles, y todo ello carece de significado bíblico y espiritual. Desgraciadamente, estas enseñanzas se han metido a las congregaciones sutilmente, maquilladas con versículos fuera de contexto. Si se tratara de declarar o decretar positivo, ¿dónde quedan las instrucciones que Dios estableció? Tristemente, muchos creyentes quieren resultados rápidos, pero la vida en obediencia va más allá de establecer conductas positivistas. Ser obediente a lo que Jehová estableció trae bendición. Encontramos un ejemplo en Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, no son los decretos o declaraciones, es la obediencia la que nos traerá lo mejor. Solo debemos someternos a su voluntad. Sabemos que también vendrán pruebas, pero estas no deben apartarnos de su propósito. Vemos un claro ejemplo en la vida de Job, que a pesar de ser justo y obediente tuvo adversidades, pero jamás blasfemó el nombre de Dios ante sus pruebas.